Hola, muy buenas a todos. Bueno, vamos a seguir con la segunda parte del tutorial de Infinite Painter y nos vamos a meter con el tema del entintado, ¿vale? Bueno, antes de deciros que he modificado un poco el ojo del boceto. Si hacéis así, podéis cambiar en espejo el dibujo que estéis haciendo, ¿vale? Entonces, esto te sirve pues para analizar muchas veces defectos. Por ejemplo, la pata esta de aquí también se la voy a cambiar antes de empezar el entintado porque no me convence mucho, ¿vale? Vamos a coger la herramienta lazo. Bueno, primero me voy a poner, sí, está en la capa del boceto y la voy a mover un poquito porque no me convence demasiado, ¿vale? Vamos a ponerla así. Así, yo creo, así. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué nos sale. Me han dicho que la versión Android no se puede agrupar capas. No sé muy bien el tema. Si tenéis Android, pues preguntarle a los desarrolladores por qué no implementen esa función, porque es que es una función que yo creo que no les debería causar mucho problema. Así que, bueno, a ver si yo me entero de algo, pues ya os iré diciendo. Así que, bueno, pues vamos a empezar el vídeo. Espero que os guste el proceso de entintado y vamos allá. Bueno, para entintar esta vez voy a cambiar de pincel y voy a coger el Manga Inker, que es uno que tengo con ayudas, para empezar bueno, a entintar el bicho, ¿vale? Bueno, yo para entintar la verdad que, como os he dicho otras veces, pues bueno, cuando son bocetos míos, son bocetos bastante sencillotes y bueno, yo lo hago un poco a mi gusto y no, y vamos, modifico mucho lo que es el dibujo original. Lo que sí que os voy a decir es que en este vídeo me voy a centrar en hacer el rinoceronte. Voy a hacer el rinoceronte 100% porque luego el resto de apliques que voy poniendo, el arreo y demás, eso lo voy a hacer en una capa aparte y voy a borrar el entintado que haga. Pero ahora de momento voy a entintar el rinoceronte 100%, ¿vale? Entonces voy a modificar seguramente mucho del boceto original, como ya os he comentado en otras ocasiones, ¿vale? Y bueno, como veréis son toques firmes, suaves. A ver, aquí iría la nariz. Tenéis que, yo para practicar en el tintado os digo, haced esto, o sea, en distintos grosores, curvas. Practicad en un documento en blanco esto, porque es la forma en que vais a tener para ganar para ganar fluidez a la hora de entintar y sobre todo lo más importante es seguridad. Tenéis que tener mucha seguridad a la hora de entintar el dibujo. Le voy a hacer así un aspecto como más fiero, como es una guerrera, pues vamos a intentar así fruncir un poco el ceño del bicho. Y ya os digo, no os preocupéis si vais a hacerle luego cosas encima a un personaje, luego se hace en una capa, es lo bueno que tiene el arte digital, ¿no? Lo hacéis en una capa diferente, en una capa nueva y borráis lo que hay debajo, ¿vale? Seguramente el entintado lo haga, no sé si a lo mejor lo haré en varios vídeos o... Porque es que, bueno, o simplemente haré uno para que veáis cómo entinto el rinoceronte, porque si no, pues me puedo eternizar aquí con el tintado. Es más laborioso quizá que el boceto, ¿vale? Y luego, pues que aparte, pues que dudaré y demás, y bueno. No os preocupéis, ya os digo, aquí en el entintado al principio pues es muy lógico que seguramente tengáis que echar para atrás muchas veces y demás. Porque es un proceso un poco más complicado que el dibujo en sí. Vamos a ver. Se trata, bueno, es un poco como os he dicho siempre, de sacar volúmenes, ¿no? Y bueno, con la tinta también se puede hacer esto.
Es muy importante también las masas de negro. Dominar las masas de negro es bastante complicado. Vamos a meternos aquí con los pliegues del cuello. ¿Veis? Según la presión que voy aplicando, voy haciendo trazos más finos o voy haciendo masas, directamente masas de negro. Y luego también, cuando apliquéis una masa de negro, para aliviar un poco y que no quede a lo mejor tan negro el asunto, podéis sencillamente cambiar a blanco y rayar en blanco. Luego la pondremos en modo multiplicar y podremos colorear debajo. Si yo ahora esto lo pongo en modo multiplicar, si no lo pongo en modo multiplicar y yo coloreo debajo, se va a ver el blanco. A ver, ¿veis? Vamos a ver, vamos a coger un color gris, por ejemplo. No sé si lo apreciáis. A ver, voy a coger un color que cante más. ¿Veis? Yo el blanco no lo estoy coloreando, ¿vale? Pero si yo lo pongo en modo multiplicar, puedo colorear debajo del color que quiera, ¿vale? Bueno, voy a seguir con mi entintado. Yo estoy optando por un entintado pues más realista, con mucha línea, no un entintado claro, porque es lo que me pega para este dibujo. Pero lo quiero hacer estilo cómic y demás. Y luego, eso sí, con este tipo de entintado, pues luego el color me lo voy a tener que trabajar, va a tener que ser un color muy sencillito, pues para que el entintado siga destacando, ¿sabéis? Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a meter aquí una masa de negro en la pata que está justo detrás, para acentuar precisamente eso, que está en un segundo plano, ¿vale? Nosotros entintamos los exteriores y hacemos pocas líneas interiores y demás, pues luego con el color podremos jugar más, pues a definir las formas, ¿no? Aquí, en cambio, con este tipo de entintado, lo que prima es el entintado casi por encima del color. Entonces, pues claro, hay que jugar más con las masas de negro y demás. Y el color va a quedar no digo en un segundo plano, pero bueno, yo cuando me ha tocado ser colorista y me he encontrado con este tipo de entintados, pues la verdad es que te luces menos, ¿no? Cuanto menos complejidad tenga el entintado, pues más va a lucir el color. En este caso, lo que va a lucir más es el entintado. Y los colores seguramente tengan que ser, pues, colores planos con algún degradado y demás. Pero bueno, a la hora de afrontar el color veré cómo hacerlo, ¿vale? Voy a hacerle el pliegue de la pierna, de la pata. Vamos a ver. Sí, me gusta bajar la opacidad para poder trabajar mejor la tinta. Es decir, al final es simplemente una guía lo que es el boceto, como os he dicho en otras ocasiones. Entonces vamos a ver. Luego también vamos a hacer como si fuesen, no escamas, pero son las típicas arrugas que tienen en la piel los rinocerontes, que queda bastante bien. Y esto también se puede jugar en los negros. Ahora lo vamos a ver. Así, alrededor del ojo. Vale, vamos a ver. Si oís algo son los peques que están aquí. A ver. Vale, vamos a ver. Bueno, pues a ver, el proceso, como veréis, pues es un poco también a la improvisación. Bueno, podéis ver las referencias si queréis. Yo es que, bueno, ya me lo he estado mirando y requete mirando y ya lo tengo bastante interiorizado, lo del tema del rinoceronte. Entonces, bueno, lo estoy haciendo también un poco a mi estilo, porque eso, quieras que no, pues también al final siempre tienes que dejar tu impronta, ¿no?, en este tipo de cosas.
Así que, bueno, tampoco tiene que ser idéntico al rinoceronte, ¿no? O sea, es realista con respecto al dibujo original, pero bueno, tampoco tiene que ser exacto. Vale, bueno. Sí que os digo que para entintar está mucho mejor esta otra pluma que la que utilicé para el boceto. La que utilicé para el boceto sí que me gusta que tenga menos ayudas. Y bueno, para el entintado pues no me importa, claro, que tenga más ayuda, va a quedar más limpio y va a quedar mejor entintado. ¿Veis? Hay que trabajar ahí las masas de negro. Al principio da bastante miedo utilizar los negros, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerlo. Cuanto más... Muchas veces lo que se hace con el entintado es insinuar las formas, ¿no? Insinuar... Y bueno, al final te ayuda siempre el negro, las masas de negro. Y aparte que queda bien, queda bonito. Lo que hay que hacer con el entintado, y bueno, a ver, entendedme, en papel, pues lógicamente te puedes cargar un dibujo a la mínima, pero bueno, en digital lo que tienes que hacer es perder el miedo al entintado. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí un poco, insinuar la cola del bicho. Y... no sé cómo lo veis. Vamos a meterle aquí una masa de negro. Y vamos a trabajar también las masas de negro del asiento y demás, e incluso del pie de la chica. Ya lo vamos a tener, luego ya borraremos, vale, incluso pues del escudo. Luego esto lo podremos modificar a posteriori, vale. Luego, para hacer el resto de cosas, pues simplemente bajando la opacidad del rinoceronte, lo vamos a hacer también en distintas capas, pues borraremos el resto de líneas que no nos valgan, ¿vale? Eso es. Vamos a hacer aquí un poco la joroba, vamos a poner también un poco de... Habéis visto que, bueno, que no es tan complicado. Es simplemente, ya os digo, perder el miedo y practicar lo que os he dicho. Si no tenéis mucho pulso y demás, practicar lo que os he dicho, o sea, hacer los distintos trazos de más fino a más grueso, porque lo que no podemos es entintar, así, ¿vale? O sea, las líneas tienen que ser más fluidas. Incluso para dibujar y para el boceto siempre os he dicho que peinéis así un poquito la línea, no todo el rato, o sea, peinar la línea. Y para entintado, pues tiene que quedar una línea perfecta, claro. Si tú, por ejemplo, para la chica, pues la cara la tienes que hacer de un solo trazo. A lo mejor, pues, ¿veis? Aquí a lo mejor sí que pues tenéis que borrar y demás, más veces. Pero bueno, la primera fase del entintado ya está. Así que vamos a seguir más adelante con una segunda capa y luego ya veremos cómo hacemos el fondo. Entonces os voy a enseñar los trucos que podemos utilizar en digital para entintar pues más fácilmente, ¿no? El entintado clásico, como sabéis, pues puedes manchar con la mano y demás. Se hace siempre de la parte de la izquierda, de la parte, si eres diestro, de la esquina superior izquierda hacia abajo, para no ir manchando, ¿vale? Así. En digital, pues todo eso no lo tenemos que utilizar porque lo podemos hacer para adelante, para atrás, como os he dicho, y está genial. Entonces, otro de los trucos, pues es
en este caso ir haciéndolo por capas, ¿no? Entonces la capa donde tenemos el Rhino, le vamos a bajar la opacidad y vamos a empezar a entintar a la guerrera. Entonces, para entintar a la guerrera, pues lo mismo. Es lo que os decía, el hecho de hacerlo por capas, pues si está mal asentada en el asiento, la puedes subir para arriba, para abajo, hacerla más grande o más pequeña, y eso está genial. A ver, yo, bajo mi punto de vista, considero que el entintado digital tiene el mismo valor, a ver, entendedme, el mismo valor en cuanto a la forma de ejecución. O sea, respecto a los resultados finales del dibujo, yo creo que tiene el mismo valor que hacer un entintado digital, un entintado normal de toda la vida. No obstante, sí que considero, y es una opinión personal, que tiene mucho más valor un dibujo en papel digital, o sea, en papel de tinta que uno digital, porque porque es mucho más difícil hacerlo, porque te puedes confundir, puedes arrastrar el dedo. Es decir, que si vosotros os dedicáis a hacer comisiones y hacéis o sea, si los trabajos que hacéis son en manera tradicional, yo considero que tenéis que cobrar más con respecto a una ilustración digital. Es mi opinión, ¿eh? Que yo me puedo confundir, que eso es una cosa que a mí me revienta. La gente que no sabe reconocer cuando uno se confunde es una cosa que lo llevo fatal, chicos. Entonces, si veis que en alguno de los vídeos me confundo, oye, me lo decís, ¿eh? Y yo os lo agradeceré. Os lo agradeceré y rectificaré en comentarios y lo que haga falta, ¿vale? Hombre, lógicamente, si creo que no lleváis razón, os lo diré también, ¿vale? Pero el otro día me lo decían por mi trabajo, pues es un trabajo donde supuestamente tenemos que saber todo siempre y no nos podemos equivocar nunca, ¿no? Y yo, pues a una señora le decía, pues mire, discúlpeme, pues porque aquí me he equivocado. Y me dijo, jolín, qué difícil es encontrar a alguien en tu sector de trabajo que reconozca que las cosas están mal. Pues chicos, es que si las cosas están mal, están mal. Y ya está. Y es que no hay que darle más vuelta de hoja. Se dice y punto. Hombre, el problema está cuando lo estás haciendo mal todo el día, pero eso es algo que lo tienes que valorar tú, ¿no? O sea, tienes que ser lo suficientemente honesto contigo mismo de decir, oye, mira, en mi trabajo pues no funciona bien, no funciona bien y demás. No hace falta que te lo digan los demás, ¿no? Yo es que son cosas tan lógicas que, no sé, alucino cuando la gente, no sé, la gente que le cuesta reconocer que se ha equivocado y demás, pues mira, no. Equivocarse es de humanos. Y yo me equivoco con el dibujo, me equivoco con todo. Así que mira, si en algún momento me equivoco, ya dad por hecho que pido disculpas. ¿Vale? Así que bueno, pues nada, voy a seguir con el entintado de la chica. Y como veréis, pues lo bueno es que luego, pues las bridas y demás de la montura, pues eso lo voy a hacer en una capa aparte. Y luego ya veréis ahora cómo solucionamos el tema del entintado del rinoceronte. Es tan sencillo como borrar las líneas que quedarían superpuestas cambiando la capa. Es súper sencillito, ¿vale? Vamos a ver. Os tengo que dar las gracias a todos porque pues gracias a vosotros pues he continuado subiendo vídeos y demás y estoy muy orgulloso porque el concurso de Clip Studio Paint en el que participé, de un video tutorial que os recomiendo que lo hagáis vosotros si os gusta esto y tenéis posibilidades, pues lo he ganado, he quedado como puesto de plata y oye, he ganado unos eurillos, 270 euros, que jolín, la verdad que está genial. Y también os digo que yo personalmente considero que eso lo he ganado en parte gracias a todos vosotros, porque sin vuestro apoyo yo no hubiese seguido con el tema de hacer vídeos y demás, y no me hubiese atrevido a hacer el tutorial con el que he ganado. Entonces, creo que es de bien nacidos ser agradecidos, que es un dicho que decimos aquí en España, y
Y os anuncio que en próximas fechas voy a hacer un reto en Instagram de dibújalo en tu estilo. Vamos, me lo estoy pensando, yo creo que sí lo voy a hacer, sí que lo voy a hacer. Para los que estéis suscritos en mi canal de YouTube y para la gente que está suscrita en Instagram, ¿vale? Y voy a hacer, bueno, eso es una cosa que sí que dudo, porque claro, es que solo va a poder ganar uno, no. Haré varias menciones y demás, y al que gane, a la persona que gane, pues tengo pensado pues hacerle un regalo en forma de saldo en, en el Apple Store o en el Play Store, ¿vale? Entonces, pues estáos atentos porque lo anunciaré en Instagram. Daos de alta si queréis en Instagram, si tenéis Instagram, si queréis participar. Creo que lo del premio es algo simbólico, es por devolveros, ya os digo, es por agradecimiento a todo lo que estáis haciendo por mí y por mi canal, ¿vale? Y bueno, pues nada, pues sí que me gustaría, como os digo, revertirlo, pero me gustaría que lo tomaseis en plan, para mí todos sois importantes y ya os digo que es para motivaros a dibujar, pues me gustaría poder repartir más, más dinero entre todos, pero por desgracia, chicos, no da para mala cosa. Seguramente pues sea un saldo de unos 30 euros por si queréis adquirir la suscripción anual del Manga Studio o por si queréis invertirlo en aplicaciones de estas que yo os comento y demás. Y me fijaré no solo en que esté bien el dibujo, sino también pues la originalidad, el esfuerzo y demás. Pero por favor, que no siente mal, o sea, haré varias menciones a originalidad y distintas cosas, pero solo habrá un ganador o ganadora. Así que sí que os pido que si lo hago no lo toméis a mal porque lo elegiré yo, me va a costar un montón y me lo he estado planteando mucho. De hecho, digo, joder, es que no sé si hacerlo o no porque no quiero que la gente se moleste si no les elijo. Pero, no sé. Dejadme en comentarios qué opináis. A lo mejor es un error hacerlo, no lo sé. A mí sí que, ya os digo, sí, me gustaría hacerlo por devolver algo de lo que vosotros me estáis dando a mí. Pero no sé si consideréis que buena o mala idea, no lo sé. No sé, a ver qué opináis, a ver qué me decís. Porque valoro mucho las cosas que me decís, ¿eh? Así que nada, de todas formas tardaré un poquito en hacerlo, porque quiero hacer un dibujo específico para ese concurso y bueno, me llevará un tiempo. Así que ya os lo iré anunciando si me decido. Si os parece bien y me comentáis por aquí, pues si me decido, pues ya obviamente os lo diría. Os lo diría, lo dejaría ahí en los comentarios del canal y lo pondría en Instagram, ¿vale? Pero no sé, me da un poco de cosa por eso, porque os pueda sentar mal alguno o alguna que pues que no os escoja a vosotros, porque hombre, yo la verdad os digo, yo siempre que participo no lo hago, y os lo digo totalmente en serio, no lo hago por el premio, o sea, de hecho muchas de los concursitos estos que hago, la mayoría no tienen, no son, vamos, no hay ningún tipo de premio. Entonces, pues no sé, no lo sé. Lo hago pues eso, porque me gusta hacerlo. Pero yo sí que me gusta, si recibo algo, pues dar algo a cambio, ¿no? No lo sé. A lo mejor estoy equivocado y la lío, pero si lo hago, ya os digo que va a ser con todo el buen rollo del mundo. Vale, vamos a ver. Voy a meterle sombras porque el rinoceronte tiene sombras y si no va a quedar un poco extraño, no va a quedar homogéneo el entintado, va a quedar un poco raro. Estoy planteándome si hacer el fondo. Yo creo que el fondo
para que nos sirva a todos el tutorial, lo voy a hacer como pictórico, ¿vale? Para que veáis cómo se colorea. Voy a hacer un coloreado tipo cómic para toda esta zona de aquí, y el fondo yo creo que lo voy a hacer, a lo mejor no queda bien porque va a quedar un poco raro la mezcla, pero yo creo que lo voy a hacer en tono de forma pictórica, pues para enseñaros un poco cómo quedaría el asunto. A ver, las plumas. Joder, tengo un montón de ganas de terminar la ilustración. A ver si para la semana que viene os subo ya el vídeo ya terminado con el color, con la fase de color. Y ya empezamos con otro tipo de vídeos. Voy a hacer un vídeo para los que tenéis Android. He logrado encender mi vieja tabla de Android. Y aunque no son con las versiones actualizadas, he logrado instalarle el Infinite Painter. Y os voy a recomendar, estáos atentos porque voy a recomendar también otra aplicación. Así que guay. Ahí os voy a poder ayudar también a los que tenéis Android. Que me preguntáis muchas cosas y claro, me dejáis con la duda. Y bueno, ya he podido comprobar que sí que es distinta, ¿eh? Es distinta la aplicación en Android a la de Apple, a la del iPad. Mirad, ahora es tan fácil como coger y borrar las líneas de abajo del rinoceronte para que quede asentada la chica. ¿Vale? Bueno, voy a seguir trabajando un poco las sombras. Porque si os fijáis, mirad. Espera. ¿Veis la diferencia, no? El grosor de las líneas es distinto. Y estas cosas hay que cuidarlas, ¿eh? Estas cosas hay que cuidarlas porque si no parecen ilustraciones superpuestas. O sea, el truco está bien, pero siempre con cabeza, ¿vale? Es muy importante que os paréis a analizar lo que estáis haciendo. Cuesta mucho, pero es parar y observar un poco de manera autocrítica lo que estáis haciendo. Si lográis hacer eso, vais a mejorar mucho en vuestro dibujo. Al principio necesitaréis que os lo diga gente externa, pero si en un momento dado llegáis a analizarlo vosotros, habréis avanzado muchísimo, de verdad, ¿eh? Muchísimo. De hecho, yo, de un tiempo a esta parte, creo que he avanzado, honestamente, gracias a eso. Honestamente, os lo digo. Y es una manera también de confiar en vuestro criterio, confiar en vosotros mismos. Porque yo antes sí que necesitaba que la gente me dijera si mis dibujos estaban bien o mal. No era capaz de decir, oye, este dibujo, pues, francamente, me ha quedado bien aquí, y en cambio aquí me he equivocado. Para todo en la vida necesitáis eso. No necesitar de terceras personas, ser vosotros mismos los que analicéis las cosas. ¿Vale? Eso es muy importante. Muy importante para todo, ¿eh? No solo para el dibujo. Decir, oye, mira, en esto me he equivocado. Esto lo he hecho bien. Pero igual que os digo el equivocarse, el hacerlo bien, ¿eh? Es muy importante que os deis cuenta de las cosas que hacéis bien. Que os queráis a vosotros mismos. O sea, yo siempre he dicho, si yo puedo, tú puedes. Y si tú puedes, yo puedo. Con más o menos esfuerzo. A lo mejor, pues no tengo las mismas cualidades que tú, pero me voy a acercar a lo que hagas.
Pues con el dibujo pasa exactamente lo mismo. Y con todo, ¿eh? Yo no soy mejor que tú, ni peor que tú. ¿Vale? Tendré mejores o peores cualidades en alguna cosa, eso es así. Pero si no las tengo, se puede suplir con esfuerzo. Tenéis muchos ejemplos de eso, ¿eh? A ver, bueno, pues creo que le voy a dibujar la lanza. Y de momento vamos a pasar al siguiente vídeo. Al del color. A ver si os gusta, chicos, cuando lo terminemos. Espero que sí. Voy a poner aquí unos colgantes de pluma. Bueno, pues esto va tomando forma. Tengo ganas de terminarla y subirla para que la vea el chico. A ver. Ay, el escudo. Vamos a ver. Terminamos el escudo y ya, ¿vale? Lo voy a hacer en otra capa. Básicamente os quiero hacer el escudo para que veáis el tema de las líneas. Si lo dejamos recto, si esperamos, es decir, hacéis el trazado, esperamos, hacéis el trazado, esperamos y podemos agrandar y redirigir la línea, ¿vale? Hacemos el trazado, esperamos. Hacemos el trazado, esperamos. Y hacemos el trazado y esperamos. Ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a ver. Que me ha salido un poco chungo. Bueno, pues ahí lo tenéis. Hasta el próximo vídeo. Espero que os guste cómo lo estamos haciendo. Y ya en el próximo vídeo terminamos. Así que, hasta luego.